Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la última semana del curso de formación multidisciplinar para personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 y familiares. Hoy es un día especial porque hemos unido los dos grupos, tanto el grupo de tipo 1 como de tipo 2 y familiares, debido a que los temas que vamos a tratar esta semana son de especial relevancia para ambos grupos y lo que tiene que decir nuestros ponentes servirá de consejos para ambos grupos, ¿no? Decirles que, bueno, esta es la última semana, el miércoles tendremos la última sesión, que también será para tanto para el grupo tipo 1 como tipo 2, con podología, que va a ser a la misma hora, a las 5:30 hora canaria, pero hoy vamos a tener a un profesional que nos va a hablar de la importancia de la salud bucodental en las personas con diabetes, un profesional muy cualificado en este asunto, a pesar de su juventud, tiene ya una dilatada experiencia, tanto como profesional dentro de la odontología, como también en la ponencia y en la docencia de esta materia, ¿no? Comentarles también que vamos a tener solamente la sesión continuada, si va a ser una sola sesión que durará aproximadamente entre 30 a 40 minutos y que como todas las demás y todas las anteriores van a tener la posibilidad de plantear sus dudas, sus preguntas a través del WhatsApp que iremos pasando por pantalla a medida que la ponencia del especialista de hoy va transcurriendo. Comentarles que pueden trasladarnos esas dudas, esas preguntas, no solo al final de la ponencia, sino lo pueden plantear en cualquier momento para que nosotros ya vayamos seleccionando aquellas preguntas que le haremos al final. Serán 40 minutos aproximadamente de ponencia y habrá 15, 20 minutos aproximadamente para resolver todas esas dudas sobre la ponencia que va a comentar nuestro ponente de hoy. Decirles también que hoy por primera vez este curso lo estamos transmitiendo también de manera simultánea en nuestro grupo de Facebook, en nuestra página de Facebook, ADT, Asociación para la Diabetes de Tenerife, y que, bueno, los pueden seguir en cualquiera de los dos lugares. También dar la bienvenida a todas esas personas que no se han inscrito a este curso, pero que los hemos invitado a presenciar esta última semana. Y sin más, quiero pasarles a presentarles ya al ponente que tendremos hoy. Se llama Gerián González Febles, máster en periodoncia e implantes por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en clínica periodontal también por la Universidad Complutense de Madrid, máster en ciencias odontológicas por la misma universidad, estudiante del programa de doctorado de la Universidad UCM, licenciado en odontología, profesor colaborador del máster de periodoncia e implantología por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesor colaborador de máster de periodoncia, cirugía e implantología de la Universidad de Almería y de la Universidad de Murcia. Es investigador colaborador del Grupo de Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho y realizado diversas publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, práctica privada actualmente en la Clínica Periodontal Antonio Bujaldón en Almería y ha participado en más de 25 congresos, cursos, talleres o seminarios nacionales e internacionales. Como ven, una persona muy preparada en este campo que nos puede dar unos consejos muy interesantes sobre esa importancia de la salud bucodental en relación a la diabetes. Cuando quieras, Gerián González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, aquí, pues en Almería, y Ajá, sí, queriendo estar en la isla, pero esta semana me bueno, tocó estar aquí. lo importante de las nuevas tecnologías es que parece que estamos cerquitas el uno al lado del otro, así que esperemos que, bueno, que todo el público que tengamos hoy le resulte y aprovechen los conocimientos que nos vas a trasladar y, bueno, esperemos hacerte algunas preguntas no muy comprometidas al final de tu ponencia, cuando quieras, ¿vale? Y como si son comprometidas, no tengo ningún problema, ya sabes que a mí siempre me ha gustado el ritmo y la salsa. Muy bien, muy Así que bien. Perfecto vamos, saberlo. Venga, cuando quieras, vamos, Gerian. vamos Hasta para ahora. allá. Pues venga. Mm, mm, mm. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Bueno, pues a mí cuando me comentó un poquito Fran sobre lo que hablar, mi experiencia y sobre todo la importancia de la salud bucodental en pacientes con diabetes, a mí siempre me ha gustado, pues como profesional de la salud, intentar enfocarlo en prevención. ¿Por qué es importante la prevención? Porque evitas muchas cosas
al paciente con patologías crónicas, en este caso, como es el paciente con diabetes. La presentación vamos a entender un poquito de lo que son las enfermedades de las encías, que técnicamente se llaman enfermedades periodontales. Vamos a ver qué repercusión tienen en cada tipo de diabetes y qué impacto tienen. Es decir, puede que las enfermedades periodontales, las enfermedades de las encías, pueden tener un impacto en las complicaciones en pacientes con diabetes. Es importante controlarlo para evitar este tipo de complicaciones. Veremos todo esto en la presentación, a lo largo de la presentación, pero vamos con lo primero. Entender qué es un diente y qué es lo que le rodea. ¿Por qué? Porque un diente pues tiene encía, pero no solo tiene encía, el diente se agarra al hueso, que esto lo que ven aquí es el hueso, mediante lo que se llama ligamento periodontal, que son una serie de fibras que hacen que el diente se ancle dentro del hueso y que actúe como una especie de amortiguador, donde al masticar ese diente, pues imagínense como los amortiguadores de un coche. Por tanto, esto es lo que vemos en la parte derecha, pero esto es lo que se tienen que entender. ¿Por qué? Porque lo que se pierde alrededor del diente es ese tejido llamado ligamento periodontal y ese hueso que rodea al diente, que es lo que va a hacer que el diente tenga la apariencia como la que ven aquí. Pero, ¿qué tipo de enfermedad de las encías tenemos? Pues bueno, lo que siempre se denomina cuando tienes sangrado de las encías, solamente sangrado, pues se denomina gingivitis, que es la inflamación leve de las encías. Pero cuando esa inflamación, cuando esas bacterias que veremos que son el factor causal de estas enfermedades, cuando esas bacterias son más todavía destructivas, lo que hacen es que destruyen hueso. Y lo que ven es en la imagen de la derecha. Fíjense cómo a medida que vas teniendo una periodontitis, que es la pérdida, no solamente la inflamación, sino la pérdida de hueso y de esos tejidos alrededor del diente, van apareciendo espacios, van apareciendo que los dientes se van moviendo mucho más y van apareciendo mucha mayor inflamación y hipersensación. Pero bueno, ¿cómo podemos ir desde una situación de salud, como por ejemplo este paciente de aquí, que está en completa salud sin inflamación de las encías, cómo podemos pasar a una gingivitis y en que este estado, esta situación de salud a una gingivitis puede volver atrás, es decir, es reversible mediante el control de esas bacterias y de esa inflamación mediante el tratamiento de las encías, pero cuando pasamos de gingivitis, inflamación de las encías, a periodontitis, no solamente inflamación, sino además perdemos hueso, fíjense este paciente cómo tenemos la sensación de estos dientes largos, que ha perdido completamente encías, que tenemos mucho más espacio, eso es periodontitis. Y eso está producido por una serie de bacterias patógenas que también, por así decirlo, interactúan con el huésped, interactúan también como otros factores, como por ejemplo el tabaco, y que pueden dar lugar a esa situación. Vamos a intentar describir para que se entienda cuál es una situación de salud, cuál es una situación de gingivitis y cuál es una situación de periodontitis. ¿Qué es un estado de salud en cuanto a las encías? Pues que el tejido, si recordáis un poquito, a mí siempre me gusta decirlo, veis Bob Esponja, ¿no? Pues Bob Esponja tiene un amigo que se llama Patricio, que es de este color que ven las encías. Un color rosa coral que da completamente sensación de salud, de estado completamente desinflamado. No hay sangrado. Es decir, un estado de salud no sangra en las encías. Nunca. Y esto lo hilo con lo siguiente, con la gingivitis. El sangrado no es síntoma de bienestar, no es síntoma. Y siempre lo explico igual. Si te sangra un dedo del pie, ¿significa que está bien ese dedo del pie? No, significa que tienes un problema. Pues las encías son completamente igual. Puedes tener o una situación de gingivitis o una situación de periodontitis. Recuerden que el paso del estado de salud al estado de gingivitis es reversible. Es decir, puedes pasar a estado de gingivitis y puedes volver a salud. Pero si tenemos un estado de periodontitis, esa pérdida que ya has tenido es irreversible. No se va a volver a recuperar los tejidos perdidos. Por tanto, ¿qué es gingivitis? Gingivitis es tejido inflamado, es decir, no hemos perdido hueso, pero las encías te sangran bastante o algo, un poco, ¿de acuerdo? Tienes además la encía que está enrojecida, ya no es ese rosa coral, sino es completamente como si tuvieras un dedo del pie inflamado. Pues es exactamente lo mismo, pero en las encías. ¿Qué es la periodontitis? Pues cuando ya hemos perdido hueso y tejido alrededor de los dientes, que tenemos esta sensación de espacios entre los dientes,
esta sensación de retracción, que los dientes son mucho más largos, que además los dientes se pueden mover, que parecen que están hacia afuera. Todas estas situaciones no son normales y los pacientes tienen que ser completamente, se pueden autodiagnosticar cuando saben este tipo de situaciones. Por tanto, recuerden, ni el sangrado ni la movilidad de los dientes es algo normal. ¿De acuerdo? Y eso se tienen que entender por parte del paciente, porque el autodiagnóstico es también es fundamental por parte del paciente para acudir a la clínica odontológica. Y dentro de las periodontitis podemos tener distintos tipos. Podemos tener situaciones muy iniciales, donde se ha perdido muy poquito, de situaciones moderadas, donde se ha perdido más o menos la mitad de hueso alrededor del diente, y situaciones muy avanzadas, donde se pierde bastante hueso prácticamente hasta el final del diente, donde el diente se empieza a mover y prácticamente como nos pasaba hoy en día cada vez no tanto, pero antiguamente sí es verdad que nuestros abuelos se quitaban los dientes incluso con la mano. Y eso, si tú le preguntas a tus abuelos, a tus padres o a quien sea que tenga una edad bastante más avanzada, pues conoce este tipo de situaciones. ¿Y cuál es la prevalencia de estas enfermedades? Es decir, ¿es muy común entre los pacientes? Pues fíjense, la gingivitis afecta alrededor del 90% de la población mundial. Es decir, el 90% de la población, de la gente y de los individuos en cada país tiene gingivitis, tiene inflamación de las encías o tiene sangrado de las encías. Y lo saben, pero no se dan cuenta o no le dan importancia. Pero es que además el 50% de ellos tienen periodontitis, es decir, tienen pérdida de hueso alrededor de los dientes. Tienen dientes largos, tienen separaciones, tienen troneras, es decir, que se ven espacios negros, etcétera, etcétera. Pero lo que no saben ninguno de ellos es que estas enfermedades tienen una implicación grandísima en el resto del cuerpo y sobre todo en pacientes con diabetes, como veremos a lo largo de la charla. ¿Qué factores de riesgo intervienen en el paso de la gingivitis, es decir, inflamación, a esta pérdida de hueso, que es la periodontitis? Pues vamos a ver, el factor causal primordial son las bacterias. Lo que ven aquí a la derecha es una foto a muchos aumentos, a muchísimo en microscopía, de cómo se forman las bacterias o cómo se coordinan las bacterias alrededor de los dientes. ¿Y por qué es importante? Porque muchos de los pacientes, esto es un paciente con diabetes tipo 2, alrededor de unos 50 años, fíjense la situación de la boca de este paciente con diabetes tipo 2. Paciente además que es fumador, paciente además que tiene muy mala higiene, fíjense que esto es sarro, que sepan que el sarro son bacterias calcificadas, es decir, lo que se veía aquí, esto que ven aquí, pues es una foto en mucho aumento de esto que ven aquí. ¿Ven? De lo que es el sarro. Son bacterias coagregadas que hacen que se solidifican formando ese sarro y que siguen destruyendo hueso alrededor de esos dientes. ¿Qué es lo que pasa? Que de los días hoy en los conceptos de hoy en día cambian. Y sabemos que en la boca tenemos bacterias siempre. Es una zona séptica de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que hay bacterias que son beneficiosas, es decir, que pueden estar en simbiosis con el huésped, es decir, conviven unos con otros, pero hay otras bacterias que rompen esa simbiosis y lo que generan es un estado de enfermedad que se llama disbiosis, es decir, cambian ese estado de interacción con el huésped y empiezan a destruir hueso alrededor de los dientes y cambian el panorama de los pacientes. ¿Y esto en qué se traduce? En que pasamos de esto de la izquierda a esto de la derecha. ¿Y de qué dependen estos factores de riesgo? Por ejemplo, hábitos como el tabaco, pacientes fumadores, de una cajetilla, 2 cajetillas, 3. Sabemos que el tabaco no solamente es malo para los pulmones, sino además para los dientes. El estrés hoy en día, que es una enfermedad bastante actual que tenemos todos, uno incluido muchas veces, pero que intentamos de controlar porque es fundamental. Pero sobre todo también las enfermedades sistémicas, pero no solamente enfermedades con inmunosupresión, tipo, por ejemplo, es decir, que tienen defensas muy bajas, como el SIDA, como el herpes, como pacientes trasplantados, no, otras enfermedades sistémicas que veremos más adelante. Pero vamos a repasar un poquito qué consecuencias tienen las periodontitis. Pues fíjense, esto es un paciente también con diabetes tipo 2, que tiene sangrado espontáneo, muy mal aliento. El mal aliento no es normal.
Bueno, ¿por qué? Porque no sé, aparte de que no se lava los dientes, porque tiene inflamación. Toda esta inflamación en dientes, perdón, en encías y también que muchas veces se traduce que vayan a la lengua, pues tiene su repercusión. El dolor tampoco de las encías tampoco es frecuente. También la movilidad, fíjense, ¿saben cuántos años tiene esta paciente de esta foto? Tiene 21 años, con diabetes tipo 1. Y fíjense, gran pérdida de hueso, de tejido alrededor de los dientes, con gran movilidad. Fíjense cómo se la han separado de los dientes. Fíjense la cantidad. No parece que se la ve muy mal, pero es que, claro, su diabetes también le hace que tenga una repercusión en las encías y viceversa. Y veremos todo esto. ¿Y por qué? Porque fíjense, esto es un estado de salud donde la encía no está inflamada, pero donde cuando hay ese cambio de, como decía, de bacterias buenas a bacterias malas, empezamos el grado de inflamación y el grado de inflamación, que esa inflamación pasa al torrente sanguíneo y produce efectos en enfermedades sistémicas como la diabetes o, por ejemplo, como la artritis reumatoide, como la enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo lo hace? Pues tenemos dos mecanismos. Las enfermedades periodontales, esas bacterias que producen esa inflamación, esa pérdida de hueso, pueden pasar directamente a sangre y producir en otros órganos, en nuestras zonas, inflamación y distintas enfermedades, es decir, un mecanismo directo, la bacteria pasa a la sangre y puede producir, por ejemplo, placas de aterosclerosis. Imaginaos las placas de grasa que se forman en el corazón y que pueden producir luego infartos de miocardio, está directamente relacionado con bacterias de la boca. O, por ejemplo, en otro caso, un mecanismo indirecto. ¿Qué es lo que se produce? Imagínense que mi boca es como si fuera la palma de mi mano. Pues imagínate la palma de mi mano completamente inflamada. Pues eso es lo que representa tu boca. La palma de tu mano inflamada continuamente durante mucho tiempo. Eso que genera que toda esa cascada inflamatoria, toda esa inflamación que se genera pasa a la sangre y puede producir mayor inflamación a nivel del torrente sanguíneo y en otros órganos, produciendo, por ejemplo, otras enfermedades que veremos en este caso qué impacto tendrá en la diabetes. Como he dicho y vuelvo a explicar, la enfermedad de las encías, las enfermedades periodontales, la periodontitis, no solamente se ha relacionado con la diabetes, también con enfermedades respiratorias, enfermedades, por ejemplo, infecciones por translocación, partos prematuros, también muy importante la paciente embarazada y su salud bucodental. También enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, infartos cerebrales. Os sorprendería, pero no solamente esto, incluso artritis reumatoide e incluso el Alzheimer. También a día de hoy tenemos evidencia de su relación con este tipo de enfermedades como factor de riesgo. ¿Cómo se tratan las enfermedades de las encías? Muy bien. En primer lugar, lo que hacemos es enseñar al paciente cómo lavarse. Es decir, es fundamental. ¿Cuántos pacientes, cuántos de ustedes se lavan los dientes 3 veces al día? ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Se lo hacen bien? ¿Se lavan entre los dientes? Todo esto es fundamental para controlar este tipo de enfermedades. Luego, evidentemente, a partir de ahí, lo que hacemos es un tratamiento profesional de desinflamación de las encías, que lo hacemos en la clínica dental. Por ello, también es importante acudir a tu dentista y, sobre todo, acudir a tu periodoncista, que es el especialista que trata las enfermedades de las encías. Y todo esto, lógicamente, lleva un mantenimiento. La periodontitis, así como la diabetes, son enfermedades crónicas, es decir, son enfermedades para toda la vida. Se pueden controlar muy bien o se pueden descontrolar mucho. ¿Cómo te controlas tu diabetes? Pues lógicamente tienes que acudir a tu endocrino y seguro que todos ustedes, todos los pacientes que tienen diabetes, acuden a su endocrino regularmente. Pues las personas o los pacientes que presentan enfermedades de las encías, en este caso periodontitis, tienen que acudir a su periodoncista regularmente para chequearlo, para ver que la enfermedad esté controlada y para aconsejar al paciente cómo tiene que hacer su cuidado diario. Así como tu endocrino dice, pues bueno, pues si tienes paciente diabetes tipo 2, pues tienes que cambiar la dieta, tienes que ir por aquí, te aumento la dosis de esto, te disminuye la dosis de lo otro. El periodoncista es exactamente igual. Y como todo, así como el paciente con diabetes tiene que controlar su glucemia a base de hábitos y buenos hábitos, mejor dicho, y controlar su dieta, controlar todo, pues el paciente con periodontitis tiene que controlar su higiene
a través de técnicas de cepillado y limpieza entre los dientes. ¿Por qué es importante? Porque como hablamos antes, las bacterias se acumulan alrededor de los dientes a través del sarro. Lo que tú ves como sarro son bacterias calcificadas, lo vuelvo a repetir. Entonces, la eliminación de ese sarro, de ese biofilm, es lo que hace que pasemos de esas bacterias malas otra vez a bacterias buenas, a un estado de simbiosis en el que las bacterias interaccionan con el huésped y estemos en un estado de salud. Eso lo conseguimos a través de esa eliminación del biofilm y el paciente lo hace diariamente mediante el cepillado dental, ¿vale? Que es el control mecánico, pero también tenemos control químico. Supongo que todos ustedes utilizarán pasta de dientes. Pues las pastas de dientes, hay pastas que están directamente indicadas para directamente el tratamiento de las encías. Pero ¿qué es lo más importante? El control mecánico. ¿Por qué? Fíjense en este paciente. Paciente con diabetes tipo 2. Paciente que presenta inflamación, fíjense aquí, bastante inflamación, dolor de las encías, movilidad. Esto que ven a la derecha es cuando ya hemos limpiado, cuando hemos hecho tratamiento profesional, pero fíjense cómo el paciente, a medida que se va higienizando, se cepilla 3 veces al día, se pasa a los interdentales, fíjense cómo la encía le cambia a largo plazo. Vuelvo para atrás. Fíjense, tras tratamiento profesional, es decir, el dentista le ha limpiado bien las encías, es decir, el periodoncista le ha limpiado bien las encías, lo ha dejado bastante desinflamado y el paciente en su casa se limpia, se lava 3 veces al día, se lo controla muy bien, vigila que tenga unos sangrados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa a largo plazo? Fíjense cómo mejoran las encías, fíjense aquí. ¿Ven cómo mejora? Antes y el paciente simplemente con su cepillado, las encías cuando están en salud mejoran, vuelven a crecer en cierta medida, vuelven a estar en un estado completamente de salud y de simbiosis con el huésped. ¿Cómo hacemos ese control mecánico? Que es de lo que vamos a hablar en este caso. Muy bien, el cepillado manual, que es el control mecánico básicamente, hay 4 factores a tener en cuenta. Lo primero es la frecuencia. ¿Cuántas veces te lavas al día tus dientes? Las instrucciones que te han dado, porque claro, no todos acuden a su dentista para decirle, oye, ¿cómo me tengo que limpiar mis dientes? ¿Con qué me lo tengo que limpiar? El diseño del cepillo, ya sea cepillo manual, eléctrico, etcétera, y cuánto tiempo tengo que estar limpiándome los dientes. Pues todo esto es importante, pero nos vamos a centrar en la frecuencia y en el tiempo por ahora. Vamos con la primera, con la frecuencia. ¿Cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día? Muy bien. Sabemos que en la boca tenemos 2 enfermedades muy prevalentes, es decir, que se dan con mucha frecuencia. Tenemos, como hemos hablado, las enfermedades de las encías, pero ¿cuál es la otra? La caries. Bien, vamos a hablar desde el punto de vista de las enfermedades de las encías. Muy bien, en este estudio, que es muy antiguo, del año 73, lo que hicieron es coger estudiantes de odontología, que se supone que tienen muy buena higiene, lo que hacen es que los meten en 4 grupos diferentes. El primer grupo que se lava los dientes 2 veces al día. El grupo 2 que se lava los dientes una vez cada 2 días. El grupo 3, uno cada 3 días. Y el grupo 4, una vez cada 4 días. ¿Qué es lo que lo que se ve en este estudio? Que tanto los pacientes del grupo 1, dos veces al día, y el grupo 2, uno cada 2 días, es suficiente para controlar la inflamación de las encías, para controlar el sangrado y para controlar la inflamación. Es decir, que si me lavo una vez cada 2 días, en teoría debe ser suficiente. Pero ¿qué estaba hablando antes? Que no solamente tenemos enfermedades de las encías, sino que también tenemos caries. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la caries es todavía más susceptible. Si los pacientes que se lavan de menos de 2 veces al día incrementan, es decir, aumenta el riesgo de tener más de 2 lesiones de caries si te lavas menos de 2 veces al día. Es decir, el paciente que se lava menos de 2 veces al día va a tener mayor número de caries, básicamente. Por tanto, para controlar tanto la enfermedad de las encías como también la caries, el paciente mínimo se tiene que lavar 2 veces al día. Repito, para controlar la enfermedad de las encías y también la caries,
tenemos que lavarnos los dientes mínimo 2 veces al día. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos que lavar los dientes? Porque claro, no es lo mismo que yo haga raca, ya está. Es decir, estoy 10 segundos lavándome los dientes, a que esté, por ejemplo, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Vamos a ver este estudio. En este estudio, lo que compararon básicamente 5 grupos diferentes. Se lava los dientes durante 30 segundos, 60, 120 segundos, es decir, 1 minuto, 2 minutos, serían 3 minutos, 4 minutos. ¿Y qué es lo que concluye este estudio? Que básicamente con que 2 minutos de cepillado es suficiente o es igual que si te lavas 6 minutos. Por tanto, ¿cuánto tiempo tengo que lavarme los dientes? Durante mínimo 2 minutos. Es decir, 2 veces al día y en cada situación, mínimo 2 minutos lavándote los dientes. Y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, porque esto se la hacen muchísimos pacientes. ¿Qué es más eficaz? ¿El cepillado manual, como ven en el vídeo, o el cepillado eléctrico? ¿Son igual de eficaces o hay alguno superior? Ven que esto es lo que debería de hacer cada uno, cómo cepillar los dientes tanto por fuera como por dentro. ¿Ven? Pues muy bien, vamos a responder a esta pregunta. Ya en el año 93, en este estudio, en 60 estudiantes de odontología, sin experiencia con cepillos eléctricos, determinaron que el cepillado eléctrico era más eficaz en la eliminación de placas, es decir, de los restos de comida, a su vez también de esas bacterias que se organizan en pequeños sarros, muy blando al principio, que con respecto al cepillado manual. Pero es que además, y vamos a ir un poquito más allá, porque hay que entenderlo no solo en términos de eliminación de placas y reducción de la inflamación y del sangrado. Este estudio básicamente lo que hizo, que es muy interesante, es intentar comparar a nivel histológico, es decir, cuando tú coges un diente y encía, lo cortas por la mitad y ves lo que ha pasado. Muy bien, pues lo que hacían era comparar un grupo donde no se hacía nada, ni se cepillaba para ver cómo se acumulaba la placa alrededor de ese diente, un grupo donde se utilizaba el cepillado manual y un grupo donde se utilizaba el cepillo eléctrico. ¿Qué es lo que vieron a nivel histológico? Es decir, esto es lo que ven aquí a la izquierda. ¿Ves? Esto es un corte histológico, un corte de cómo se ve el diente, eso es el hueso, eso es la encía y eso que ven ahí sería donde se acumularía la placa, desde ahí hasta ahí y desde ahí hasta ahí, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo que ven? Fíjense, el cepillado manual, el 30% eliminaba la placa, es decir, eliminaba la placa o no tenía placa el 30% de la superficie de ese diente. Fíjense, el eléctrico, esto es a nivel interproximal, un 53%. Es decir, el cepillo eléctrico elimina prácticamente el doble de placa, el doble de suciedad, por así decirlo, alrededor del diente que el cepillado manual. Y además que se metía dentro de la encía, no solamente se quedaba en el esmalte, es decir, lo que se ve blanco, sino también dentro de la encía. Y el cepillado eléctrico eliminaba el doble también otra vez, en este caso, de placa en superficie con respecto al cepillado manual. Pero esto es a corto plazo, es decir, es al momento. Ambos estudios se hicieron prácticamente, el primer estudio a los 3 meses y el segundo estudio fue al momento, la eficacia directa del cepillo eléctrico con respecto al cepillado manual. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de largo plazo? Es decir, 5 años, 10 años. Pues este estudio, a 11 años de media, nos viene a decir con gran certeza que el cepillado eléctrico es más eficaz en la reducción de esa suciedad y también de la inflamación, el sangrado. Incluso, ¿recordáis al paciente que mejoraba con su cepillado? Pues ese paciente utilizaba cepillo eléctrico también. Por tanto, a su vez, ¿qué repercusión tiene? Es que a la larga, a 11 años, los pacientes que utilizaban cepillo eléctrico incluso perdían menos dientes. ¿Vale? Que esto es lo que ven aquí. Fíjense en todas estas gráficas, en todos estos numeritos que ven aquí, que yo solo los explico.
perdían menos dientes, disminuían más todavía el sangrado y la placa, pero sobre todo es porque perdían menos dientes que aquellos que utilizaban cepillado manual. Fíjense, esto solamente es con técnicas de cepillado por parte del paciente. Antes y después. Lo mismo, antes y después. Como el propio paciente es capaz con su cepillado eléctrico controlar su inflamación. ¿Y qué hablamos entre los espacios? Porque claro, cuando hablamos de pacientes de periodontitis tenemos esa parte de ahí, esa zona de triángulo negro que también hay que lavar, hay que limpiar, porque ten en cuenta que el 50% de la placa se acumula entre los dientes, el 50% de la suciedad se acumula entre los dientes. Pues estos dispositivos, que son denominados cepillos interdentales, ¿vale? Palillos, como se conoce también de manera popular, son importantes en quitar esa placa entre los dientes, como ven en la foto. Pero ¿cuántos de aquí utilizan hilo dental? Prácticamente yo conozco muchísima gente que utiliza el hilo dental antes que sus cepillitos que habíamos anteriormente. ¿Qué dispositivo es más eficaz en eliminar la placa, eliminar la suciedad entre los dientes y la reducción de inflamación? Pues fíjense, hoy en día sabemos que los cepillitos que veíamos al principio son muchísimo más eficaces, repito, muchísimo más eficaces en eliminar la placa y en la reducción de la inflamación de las encías y del sangrado que con respecto al hilo interdental. Es decir, el hilo no sirve básicamente para nada con respecto a los cepillos interdentales. Por tanto, fíjense, esta acción de limpiar entre los dientes con ese cepillo, fíjense la capacidad que tiene el cepillo interdental para meterse en ese espacio, para limpiarlo completamente, y como el hilo es prácticamente imposible que limpie bien todo el espacio en este tipo de situaciones. Y siempre el cepillo interdental hay que adecuarlo al espacio. No es lo mismo que metas un cepillo muy pequeño en un espacio muy grande, porque lo que hace es simplemente limpiar una zona, a que adecúes el tamaño de ese cepillo a todo el espacio que tienes entre el diente. Y eso es lo fundamental. También a día de hoy se han desarrollado estos dispositivos que son como unos palillos interdentales donde la punta es de silicona, que la verdad que son muy cómodos, muy cómodos en su uso y sobre todo porque no abrasionan tanto o para el paciente es mucho más cómodo utilizarlo. En los estudios que se están presentando hoy en día, estos dispositivos reducen un poquito más la placa y la inflamación que con respecto a los cepillos interdentales. Por tanto, vienen a ser un poquito mejores que estos cepillos. Y los tienes también de distintos tamaños, etcétera, que los puedes adecuar. Y además, lo que sabemos incluso es que para los pacientes son muchísimo más fáciles de utilizar y además, de cara desde el punto de vista del paciente, de usarlos, son mucho más cómodos, hacen menos daño y pueden encontrarlos mucho más fácilmente en farmacia. Y esto también es un poquito más reforzar el concepto de la limpieza entre los dientes, que es fundamental. Recuerden que el 50% de la placa se acumula entre los dientes. Que lo que venimos a decir que básicamente siempre, junto con el cepillado, hay que utilizar siempre el cepillo interdental. Y si no tienes cepillo interdental, evidentemente hay que utilizar algo con respecto a no utilizar nada, solamente el cepillo dental. Pero si tenemos que elegir entre dispositivos interdentales, es decir, entre sí, el hilo dental y los cepillos interdentales, siempre tenemos que ir hacia los cepillos interdentales. Pues ahora pasamos a la siguiente fase. Hemos enseñado al paciente a lavarse bien los dientes y ahora lo que hay que hacer es tratar esa enfermedad de las encías. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante limpieza profesional subgingival. Es decir, lo que hacemos es meter un instrumento, que lo veremos en este vídeo. Fíjense cómo el paciente de repente pues tiene periodontitis. Esta es la diferencia entre gingivitis y periodontitis, cómo se van retrayendo las encías. Fíjense, lo que hacemos es básicamente metemos un instrumento, que siempre cuando van al dentista es lo que se escucha de ahí. Pues eso es básicamente el ultrasonido, que lo que hacemos es limpiar de manera automática el diente
pero que luego lo que hay que hacer es pasar otro instrumento, que es lo que ven ahí, que es la cureta, para intentar eliminar el resto de sarro que está dentro de la encía y que no hemos podido quitar con el ultrasonido. Y además lo que hacemos es alisar la superficie del diente, dejándola completamente lisa y uniforme, que va a ayudar a la desinflamación de las encías, que es lo que ves ahí. Fíjense en este corte, que es mucho más didáctico, como al eliminar todo ese sarro, que eso es lo que ven ahí, eso negro, eso de ahí es sarro. Como al limpiarlo, las encías desinflaman, retroceden, lógicamente tiene retracción, pero mejoran en salud y no sangran. Además, nos ayudamos de antisépticos. Por ejemplo, este que tenemos que ir, que es clorhexidina, pero la clorhexidina no es para utilizarla de manera regular. Hay otros enjuagues, por ejemplo, como el Vitis Encía, como el Listerine sin alcohol, que son buenos para intentar mejorar ese control de placa y controlar la periodontitis. Pues pacientes como esta a la izquierda, donde tiene gran cantidad de sarro, fíjense la gran cantidad de espacio, pasamos a esta situación de mucho mayor salud que con respecto a la otra. ¿Que tenemos más espacio? Sí. ¿Por qué? Porque esta encía está inflamada. Y la inflamación siempre ocupa espacio. Y lógicamente vamos a tener retracción de las encías, pero un estado completamente de salud donde además disminuye la movilidad, el sangrado y la inflamación. O esta otra paciente. Esto todo lo conseguimos con tratamiento básico que hemos explicado anteriormente. O este otro paciente. Pero hay veces que lo que tenemos que hacer no somos capaces de eliminar todo ese sarro y a veces tenemos que hacer cirugía. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa cirugía para eliminar todo ese sarro dentro de la encía? Pues todavía más espacios, más retracción entre los dientes. ¿Ves? El paciente que os presentaba anteriormente, ya completamente controlado, y en el que también lo matemos en fase de mantenimiento, es decir, este paciente que ya hemos tratado, lo que hace es acudir a su dentista cada cierto tiempo, cada 3, 4 meses, 6 meses, 7 meses, en función de cómo el paciente se limpia, se controla en casa, pues tiene que acudir al dentista para hacerse su limpieza y su chequeo rutinario. Vamos con el impacto de estas enfermedades sobre la diabetes. ¿Por qué es importante? Bueno, pues esto ya no voy a explicarlo, ya lo saben de manera muy amplia, yo lo paso muy por encima, un poquito, sobre todo lo voy a incidir en las consecuencias porque veremos qué impacto tiene la periodontitis en las consecuencias de la diabetes. En el mal control de la diabetes, ¿qué genera? Pues retinopatía, es decir, ceguera, puede producir ceguera, nefropatía, el fracaso de los riñones, que pueden dar lugar luego a trasplantes, neuropatías periféricas, es decir, problemas en los pies, que ya hablarán el siguiente día los podólogos, las amputaciones, los problemas en las articulaciones, pues problemas también gastrointestinales, cardiovasculares, también incluso de disfunción sexual. Pues, ¿qué es lo que vemos? Que estos pacientes pueden tener un incremento en la incidencia de arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares, así como también hipertensión y otras anomalías. Pero es que esto está directamente relacionado con las enfermedades de las encías. ¿Por qué? Porque las enfermedades de las encías también es una complicación e incluso es un factor de riesgo a tener mayores complicaciones de la diabetes. ¿Qué impacto tienen estas enfermedades sobre los pacientes con diabetes tipo 1, que es alrededor del 5 o 10% de la población? Pues fíjense, pacientes con diabetes tipo 1, menores de 18 años, presentan mayor pérdida de hueso alrededor de los dientes que un paciente sin diabetes tipo 1. Pero muchísimos de los pacientes, por ejemplo, como decía, esta paciente de 21 años, fíjense qué pérdida de hueso, qué pérdida de sustrato de encías tiene esta paciente con solamente 21 años. Que además los niños con diabetes que presentan valores altos de hemoglobina glicosilada presentan mayor inflamación de las encías. Es decir, pacientes, niños, pequeños, tienen que fijarse en sus encías porque seguro les sangran muchísimo y tienen que acudir a su dentista. Y además pueden perder mucho hueso de manera muy precoz. Por tanto, quizás habría que pensar que su control metabólico, es decir, paciente de que muchas veces los pacientes con diabetes tipo 1 se controlan muy mal o es muy difícil controlarlo, quizás la periodontitis pueda ser un factor clave en su control metabólico. Lo mismo nos pasa también con las diabetes tipo 2, que es el resto mayoritario de los pacientes con diabetes, que sobre todo está ligado
pues a personas también con obesidad o sobrepeso, etcétera, etcétera. Hay que pensar que 246 millones en todo el mundo tienen diabetes tipo 2 y se prevé que dentro de 5 años 380 millones puedan tener diabetes tipo 2. Y esto es una repercusión brutal. En España el 13%, 13,8% presenta diabetes tipo 2 y quizás el 6% de la población de esta población tiene diabetes no diagnosticada. Desde la Sociedad Española de Periodoncia hemos hecho un estudio en el que vemos el rol de la consulta dental sobre los pacientes con diabetes no diagnosticada. Y fíjense que los datos que acaban de presentar hace poco y que se van a publicar en muy poco tiempo, que alrededor del 10% de esos pacientes que no estén diagnosticados se pueden diagnosticar en la consulta dental mediante un screening, un chequeo que está completamente descrito, que lo podemos hacer los dentistas en la consulta, podemos diagnosticar a estos pacientes. ¿Y qué repercusiones? Que los pacientes con diabetes tipo 2 presentan una alta prevalencia de esta enfermedad, de esta periodontitis muy avanzada. Que el mal control de esa glucemia por parte de estos pacientes da lugar a una mayor pérdida de hueso, es decir, cuanto peor control de la diabetes, peor control de la periodontitis y viceversa. Y es que además estos pacientes con diabetes tipo 2 y que además tienen periodontitis severa, tienen un aumento del número de complicaciones, es decir, de nefropatías que hablábamos antes, de retinopatías que hablábamos antes, etcétera, etcétera. Por tanto, es fundamental, y lo vamos a volver a remarcar en las siguientes situaciones. ¿Por qué? Porque las enfermedades periodontales en pacientes con diabetes progresan mucho más rápido. En los pacientes con diabetes mal controlada, tienen 2,9 veces más riesgo de tener una periodontitis severa, una periodontitis avanzada. ¿Vale? Pero es que además también puede ser muy propenso a infecciones como la candidiasis oral, problemas de boca seca, el síndrome de boca ardiente, es decir, el escozor de la lengua por parte de todas las encías, también a enfermedades, por ejemplo, como el dique plano, que son enfermedades autoinmunes en la boca, o por ejemplo también infecciones tras hacer cirugías o tras hacer extracciones de los dientes. ¿Qué repercusiones tienen las enfermedades periodontales sobre el control metabólico de los pacientes? Pues es que los pacientes con periodontitis y diabetes presentan 6 veces peor control de la glucemia que pacientes con diabetes que no tienen periodontitis. Por tanto, es decir, pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, para que se entiendan, si tienen problemas de las encías graves, periodontitis, ¿vale? Tienen 6 veces más riesgo de que su control metabólico de la diabetes sea muy malo o que no sean capaces de controlarlo. Y recuerdo que las enfermedades periodontales son muy frecuentes en los pacientes con diabetes, por tanto, repito, hay que ir al dentista. ¿Qué pasa con respecto a las complicaciones de la diabetes? Fíjense, en pacientes con diabetes tipo 1, ¿qué es lo que vemos en este estudio? En cuanto a complicaciones, que los pacientes que tienen una periodontitis muy avanzada presenta un aumento de la severidad de las complicaciones de la diabetes en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en este caso con diabetes tipo 1, diferenciando entre diabetes en periodontitis muy leves a periodontitis avanzadas, que los pacientes, el 82% de los pacientes con diabetes y periodontitis severa presentaron más o igual a una complicación y sobre todo, fíjense, nefropatía mayormente. Es que es importantísimo, los pacientes con diabetes severa o moderada tienen entre 2,3 a 4,9 veces más riesgo de enfermedad renal terminal. Esto que conlleva prácticamente al trasplante. Por eso, por ejemplo, en Canarias, fíjense que de repente en Canarias hay una alta eficiencia en trasplantes. ¿Por qué será? Lo veremos ahora. Pero ya no solamente esto, en mortalidad cardiorrenal, en la progresión o en el mal control de la hemoglobina glicosilada. También, por ejemplo, en retinopatía. Y esto es lo que decía. Estos son datos de la Sociedad Española de Nefrología hasta el año 2015 de la incidencia de trasplantes por millón de habitantes.
Fíjense cómo a medida que va pasando el tiempo, esta incidencia de trasplantes en la población española va aumentando. Pero ¿qué pasa si aislamos solamente de esta incidencia a los pacientes con diabetes? Fíjense, la incidencia de trasplantes en pacientes con diabetes, fíjense cómo va en aumento con respecto a los años. Y si nos vemos a esta línea de aquí, que es la verde, es la línea de Canarias. A día de hoy, Canarias aumenta, tiene un aumento en el ratio o en la incidencia de trasplantes en pacientes con diabetes. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque, claro, si tenemos o sabemos ya a día de hoy que los pacientes con diabetes y periodontitis tienen entre 2,3 a 6 veces más riesgo de tener enfermedad renal terminal, y tenemos estos datos donde la incidencia de los trasplantes renales en pacientes con diabetes va en aumento, claro, se hace pensar que si tratamos la periodontitis, cuidamos nuestra boca, quizás podríamos reducir esa incidencia en la cantidad de trasplantes renales a nivel ya no solo de Canarias, sino a nivel de España. Y esto quizás deberíamos pensar de hacer una exigencia a nuestros políticos de que quizás los cuidados dentales, los cuidados periodontales, odontológicos, deberían estar en la sanidad pública. ¿Por qué? Porque ¿qué impacto tiene en el tratamiento de las encías en pacientes con periodontitis avanzada y además en este caso con diabetes tipo 2? Este estudio es quizás de los más relevantes, se ha publicado en 2018, publicado en la revista con más prestigio en toda la medicina. Es un estudio en 264 pacientes con periodontitis avanzada y diabetes tipo 2, y lo que hacen es tratar de manera intensiva esa periodontitis, ¿vale? Y solamente el grupo control, que sería el grupo con el que compara, básicamente, solamente lo que hace es eliminar de manera muy somera esa suciedad, ese cálculo, ese sarro alrededor de los dientes. ¿Y qué es lo que vemos? Esto es súper interesante. En pacientes con diabetes, fíjense cómo ya no solo la hemoglobina glicosilada en el grupo TES, en el grupo donde se hace tratamiento, se reduce en un 0,6%, es decir, podemos pasar de una media de 8 a 8,3, ¿de acuerdo? De hemoglobina glicosilada, podemos pasar un 7,8 solamente con el tratamiento de las encías. Prácticamente este impacto es lo que tiene un antidiabético oral, es decir, un fármaco para tratar la diabetes tipo 2. Pero es que además, si nos vamos a nivel sistémico, a nivel de cómo se controla a este paciente a nivel sistémico, es que todos los valores de la función del riñón, creatinina, por ejemplo, la dilatación de medida por flujo, o incluso también la función cardiovascular de ese paciente, cuando hacemos el tratamiento de la periodontitis, mejora. Fíjense, 8,8% en el grupo T, en el grupo donde se trata bien la periodontitis, a donde simplemente un 11% en pacientes que no se ha tratado la periodontitis, es decir, mejoras un 2% prácticamente, un 2,2%. Por tanto, tiene un impacto grandísimo, ya no solamente en la salud de la boca, y ya no solamente en la función de tu diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, sino en la función de tu riñón, en la función cardiovascular que tiene. Va a tener un impacto importantísimo y que esto quizás se debería hacer. Pero bueno, vamos a hablar un poquito en términos también de costes. Claro, un paciente con diabetes tipo 2 o con diabetes en este caso, tiene alrededor de un coste de $1.799, porque esto es un estudio en Estados Unidos, donde el paciente con diabetes supone el 40,2% de los costos médicos y del número de hospitalizaciones al año en un hospital en Estados Unidos. Imagínense que lo que podemos, cuando tratamos la periodontitis en este estudio que se valora, cuando tratamos la periodontitis se asocia a menores costos en atención médica. Es decir, cuando estos pacientes con diabetes los tratamos de su periodontitis porque la tienen en gran mayoría, los costes hospitalarios anuales disminuyen con respecto a cuando no se trata a esos pacientes de la boca. Por tanto, el tratamiento de las encías va a tener un impacto real, médico, a nivel también de costes sanitarios. Por tanto, es importante, desde mi punto de vista, creo que es importantísimo. Para terminar la presentación y un poquito haciendo resumen de todo y de cara a todos ustedes, pacientes o familiares de pacientes con diabetes
a todo el mundo, creo que en casa deberían hacer un gran autodiagnóstico. ¿Por qué? Porque tienen que evaluar sus encías, la salud de las encías. Recuerden, si te sangran las encías no es normal. Si tienes espacio entre los dientes no es normal, significa que has perdido hueso. ¿De acuerdo? Si tienes inflamación no es normal. Si se te mueve un diente no es normal. Por tanto, hay que intentar dejar esa percepción que tenemos a nivel poblacional global de que la ensangrado de las encías es normal. No, repito, si te sangra el dedo del pie o si tienes inflamado el dedo del pie, ¿a qué no es normal? Pues el sangrado de las encías tampoco, la inflamación tampoco. Tienes que ir a tu dentista, realizar por lo menos una limpieza profesional de dientes y encías al año. Pero es que tienes que ir a que te evalúen, a ver cómo tienes tus encías. Que también, una vez que se te ha hecho tratamiento adecuado, tú tienes que, lo hemos hablado, tienes que hacer tu trabajo en casa, tienes que lavarte los dientes, repito, 2 veces al día y al menos 2 minutos, porque no solamente hay que prevenir las enfermedades de las encías, sino también las caries. Que recuerden, la periodontitis provoca la caída de los dientes, pero que además tiene, recuerden, un impacto directo sobre tu diabetes, que, como hemos dicho, los pacientes que tienen diabetes y periodontitis tienen 6 veces peor control metabólico, es decir, tienen una hemoglobina glicosilada superior a aquellos pacientes que no tienen periodontitis. Por tanto, hay que ir a tu dentista. Que además, y esto es una llamada ya no solo a los pacientes, sino también a los políticos y sanidad pública, que el paciente con diabetes requiere mayor atención odontológica. Lógicamente, si tiene 6 veces más riesgo de tener mal control metabólico y, por tanto, mayores costes hospitalarios, mayores cantidad de complicaciones, requieren mayor atención. Por tanto, ya no solo que el paciente vaya y acuda a la clínica dental, sino que quizás todos los gobiernos deberían ser sensibles a esta quizás llamada a la atención un poquito para los pacientes con diabetes. Que, como he dicho al principio de la presentación, la prevención es el mejor tratamiento. Cuanto antes tratemos este tipo de cosas, por ejemplo, no podemos evitar, por ejemplo, un trasplante de riñón, o nos podemos evitar, por ejemplo, que perdamos un dedo del pie o el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ser conscientes de ello, por favor. Que ante cualquier síntoma, repito, sangrado, mal aliento, hipersensibilidad, movilidad, dientes más largos, que hay hasta que te quites tú el diente directamente con tus dedos, eso hay que preguntar y hay que pedir información. Hay que insistir, ante cualquier alteración tienes que insistir e ir por tu dentista. Que siempre siempre es mejor prevenir que curar. Y esto es mejor descartar la diabetes o detectarla cuanto antes que ya cuando está mucho más avanzada y mucho peor controlada por las consecuencias que tiene. Por tanto, repito, la prevención, el autodiagnóstico, y yo creo que hay que implementar lo que decía antes, el estudio que hablábamos de la Sociedad Española de Periodoncia, donde detectamos alrededor de un 8% de los pacientes que no han sido diagnosticados diabetes, la podemos diagnosticar o prediagnosticar nosotros. Y por último, y lo más importante, son los hábitos de vida. Ten en cuenta que la periodontitis se ha reconocido por la OMS como una enfermedad no comunicable más prevalente y que esta enfermedad está dentro de intentar controlarla para mejorar los hábitos saludables, al igual que dejar de fumar, hacer deporte, hacer dieta, correcto descanso, correcto ejercicio físico, etcétera, etcétera. También cuidar la boca es un hábito de vida saludable. Por tanto, y para terminar, quisiera terminar con este mensaje. Cuida tu boca, cuida tu diabetes para así evitar complicaciones. Muchas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer estar esta tarde con ustedes y cualquier pregunta, de verdad, estoy encantado de responderla. Así que, Fran, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estamos. Aquí estamos, Erian. Muchísimas gracias. Ha sido una ponencia, la verdad, impresionante. Ya lo sospechábamos, ¿no? Que era importante. Por eso era el afán de ADT, por hacer un curso multidisciplinar, porque al fin y al cabo son muchas las disciplinas importantes que tienen que ver para que tengamos un buen cuidado de nuestra diabetes, no solamente las típicas realizadas y muy bien realizadas, por cierto, por los médicos endocrinólogos o médicos de familia y enfermeras educadoras en diabetes o enfermeros,
sino también a otros profesionales que han sido fundamentales y que han estado pasando por este curso durante todas estas semanas, desde finales de octubre, ¿no? Y ahí también añado a la psicóloga sanitaria que hemos tenido, Elsa Espinosa, la trabajadora social, Jessica Martín, a ti en este caso, por supuesto, y la que tendremos el próximo miércoles, a la podóloga Marta Pérez, que también es otra de esas importantes especialidades para prevenir problemas y complicaciones, ¿no? Pues sí que nos han llegado algunas preguntas, Erian. La verdad es que ha estado animado un poquito el chat en ese sentido. Solo hacerte un pequeño hincapié, ¿no? Que es verdad que para ADT ha sido siempre muy importante, para ADT y para la FADICAN, que es la Federación Canaria de Asociaciones de Diabetes, ha sido muy importante que se incluya de una vez por todas en las prestaciones públicas sanitarias los cuidados de odontología, sobre todo para personas con diabetes, que es fundamental por lo que has explicado, para prevenir males mayores, aparte que no se trataría de un gasto, sino de una inversión, como en otras cosas, ¿no? De hecho, quiero recordar que en las últimas elecciones, en las últimas campañas electorales, prácticamente los partidos políticos más importantes de nuestro país habían prometido incluir la mayor parte de los servicios de la odontología dentro de las prestaciones públicas. Está claro que todavía no se ha acabado la legislatura, pero sí que es verdad que no he escuchado por parte de ningún gestor sanitario, por lo menos ni a nivel autonómico, ni creo pensar que tampoco a nivel nacional, que se esté trabajando en ello, ¿no? Así que habría que vigilar mucho ese asunto y recordarles que estaba dentro de los programas electorales. Creo haberlo recordado, incluso haberlo comentado contigo en alguna ocasión, ¿no? No sé si recuerdas algo de eso. No, sí, lo hemos hablado siempre. Ya para mí es una lucha, ¿eh? Es decir, ten en cuenta que yo me dedico a mi tesis doctoral sobre enfermedades sistémicas en relación con la periodontitis. Y me dedico a la artritis reumatoide porque la diabetes no pude hacer estudios en su día, que hubiera sido quizás mi gusto, pero bueno, tuve todos los derroteros y al final es siempre lo mismo. La capacidad de hacer prevención es brutal. Y eso es lo que los políticos no entienden. Y bueno, siempre los políticos, cualquier partido, es que me da igual, siempre son iguales. Prometen, pero luego nunca hacen nada. Fíjate que hace bastantes años en Andalucía, por ejemplo, el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, hizo un programa, además hecho, bien definido, bien acotado, de hecho, de inclusión de todos los tratamientos periodontales, odontológicos básicos dentro de la sanidad pública andaluza. Se hizo un estudio de mercado, además, cuánto costaría, todo. Se hizo todo. Esto fue año 2006, por ahí, es decir, justo antes de la crisis económica de la crisis anterior. ¿Qué pasa? Que directamente el que estaba de jefe del SAS, que es José Luis Gutiérrez, un fantástico maxilofacial, lo diseñó todo y al final, como cambiaron de legislatura, cambiaron también de legislatura también en el SAS, es decir, que cambiaron de director. Y todo esto se echó y es el único intento que he visto en España de hacerlo. Y bueno, es que hay países, me da igual, marca política, democristianos en Europa, quiero decir, democristianos, socialdemócratas, el Servicio Nacional Sueco es espectacular. De hecho, es que el Servicio Nacional Sueco incluye implantes dentales dentro de la sanidad pública, para que te imagines. Implantes dentales, siempre que sean a nivel funcional, no incluye las muelas del todo, pero sí incluye dientes un poquito más hacia adelante, que son, por así decirlo, medias muelas, y dientes anteriores los incluye todo. ¿Qué pasa? Que esto está sujeto, por ejemplo, que esto es un ejemplo de servicio público de salud bucodental, que es que el paciente tiene que ir por lo menos 2 veces al año al dentista asociado al servicio sanitario de salud, y si el paciente o el contribuyente se lo salta, directamente lo excluyen del sistema y se tiene que pagar por su propio bolsillo los servicios bucodentales. Es decir, exige un cumplimiento. Castigo, ¿no? Una especie de castigo. Exacto. Bueno, estas cosas se han planteado muchas veces en la sanidad pública española, pero creo que siempre la han descartado. Tenemos un sistema sanitario potente en España, eso es indudable, pero todavía tenemos mucho por recorrer y una de estas cuestiones que tenemos que incluir es precisamente esta. Y es verdad que por la experiencia que tenemos nosotros aquí en Canarias, las acciones de diabetes, aparte también la federación nuestra, es que
cuanto más insistente eres en una petición, antes lo consigues. Quizás a lo mejor debemos retomar. Nosotros llevamos prácticamente 20 años solicitando la odontología y la podología dentro de las prestaciones públicas, al menos en Canarias, aunque nos encantaría que estuviera en la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud, que es como debería estar, para no Exacto. solamente las extracciones, que es lo único que está contemplado, sino para el resto, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir peleando y hacer, pues a lo mejor, coaliciones interesantes, por ejemplo, con los colegios oficiales de dentistas y de odontologías para poder exigirle al gobierno, a los gobiernos, los que sean, que incluyan esto ya porque es vital, ¿no? Hay muchísimas personas y de hecho ahí tengo alguna pregunta relacionada con esto. Hay muchas personas que no pueden asumir el coste de ciertos tratamientos odontológicos porque no pueden asumirlos, ¿no? Lógicamente. Si te parece, entonces, pues voy a pasar a leer ya algunas preguntas que estarán, pues imagino, muchos televidentes pues pendiente de esto. Aquí Carmen nos pregunta, hola, ¿qué se puede hacer cuando ya tenemos gingivitis? Bien, la gingivitis, como expliqué en la presentación, es un estado reversible. Es simplemente inflamación de las encías, ¿de acuerdo? Y de manera profesional, aparte de acudir a tu dentista, en tu dentista tienen que hacerte una limpieza, es decir, que una limpieza somera de encías, normal, no tiene que ser de las profundas, como vimos en el vídeo. Simplemente con una limpieza normal debería ser suficiente, pero el trabajo lo tienes que hacer tú en casa. Es decir, el lavado de los dientes mínimo 2 veces al día, durante 2 minutos, pasarte los interdentales. Eso es lo primordial. Es decir, el trabajo en casa es fundamental y sobre todo en un estado previo o inicial como es la gingivitis, para evitar que llegues o pases a periodontitis. Muy bien. Víctor nos pregunta, tengo diabetes tipo 1 y sin problemas bucales. Los dientes siempre han estado manchados. ¿Hay algún riesgo si me quisiera hacer un blanqueamiento dental? No, en este caso el blanqueamiento dental básicamente es un tratamiento químico que simplemente lo que va a hacer es limpiar el esmalte, por así decirlo de manera muy somera. Entonces, las encías, si te lo hacen bien, lógicamente no te lo puedes hacer tú solo en casa, en el sentido de que no puedes ir sin acudir al dentista. Tienes que ir al dentista porque te hacen unas férulas adecuadas para meter el producto para que no se te vaya la encía, porque ese producto sí que puede ser dañino para tus encías, te puede producir quemaduras químicas, ¿vale? Pero de manera general, no. Perfecto. Otra pregunta, en este caso José Adolfo. Soy paciente con diabetes tipo 2, me han puesto un implante y lo he rechazado 2 veces. ¿Ha podido influir la diabetes? Claro que puede influir en este sentido. Sobre todo tu control metabólico. Yo siempre digo, es decir, como dijimos, el tratamiento de las encías tiene sus fases, ¿bien? Evidentemente, lo primero es controlar hábitos y controlar enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Porque controlar hábitos que requiere el tabaco, por ejemplo. Un paciente que fuma una cajetilla diaria, por ejemplo, siempre va a ser más propenso a rechazar el implante, por ejemplo, o a tener más problemas de las encías. Por tanto, es un factor a tener en cuenta. Pues la diabetes es igual, depende de cómo tengas tu control metabólico, es decir, tu hemoglobina glicosilada, el profesional debe decirte si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que al colocar un implante es una herida. Es decir, tú haces una herida en el hueso. Entonces, ese hueso tiene que cicatrizar alrededor del implante. Si tienes un mal control metabólico, eres más propenso a que cicatrices mal, ¿verdad? Pues claro, cicatrizas mal alrededor del implante y de ahí que lo rechaces. Es lógico, desde luego. ¿Es posible que los cabezales del cepillo eléctrico duren más que el manual? Noto que el uso de eléctrico me hace forzar menos los dientes, evitando posible sangrado. ¿Es esto correcto? Es como una verdad media, como los gallegos, depende. No, es decir, sí, el cepillo eléctrico es eficaz, elimina mejor la placa, como hemos dicho, y además te sientes los dientes como más saludables, pero el cabezal hay que cambiarlo cada 3 meses. Eso no es negociable porque no elimina igual la placa, ¿vale? Entonces, por así decirlo, un ejemplo muy común y muy somero. Cuando tú tienes los platos, ¿no? Tienes la esponja. Puede ser una esponja muy buena o una esponja muy mala, pero la esponja termina desgastándose igualmente. Claro, no va a limpiar la esponja el día 1 que el día 30. Pues esto es exactamente igual, es decir, no te van a limpiar igual los dientes
un cabezal que tenga menos de 3 meses a uno que tenga más de 3. Y lo mismo el cepillo manual, ¿eh? Ojo. Muy bien. Has hecho una broma con lo de las medias verdades. A lo mejor tenemos algunos gallegos que nos estén viendo, pero sabemos que, que son los típicos tópicos asociados a las regiones, ¿no? Bueno, que no implica la generalidad. Bueno, aquí también nos bueno, pregunta... es algo sin malicia, sin malicia. Sí, lo sé. Bueno, José Antonio nos pregunta si es recomendable utilizar enjuagues con colutorios después del cepillado. Sí, como que sea recomendable, quiere decir, ayudan, pero lo principal es el cepillado manual, es decir, el enjuague no puede sustituir al cepillado eléctrico o el cepillado manual, ni de broma, es decir, no es que voy a lavarme los dientes 1 minuto, pero yo utilizo el enjuague bucal, no. Los 2 minutos tienen que ser de manera muy rigurosa, no es negociable en ese aspecto. Luego, evidentemente, el colutorio te puede ayudar a controlar mejor la información, etcétera, etcétera. Pero lo que es fundamental para tenerlo siempre en cuenta es el cepillado. Colutorio, me imagino que un colutorio que no tenga alcohol, ¿no, Gerian? No, que no tenga alcohol, sí. Por ejemplo, el Listerine tiene un Listerine sin alcohol, en este caso. También hay colutorios tipo Vitigencia, ¿de acuerdo? Que tiene el principio activo cloruro, el CPC, el cloruro de acetilperidinio, que es muy eficaz en el control también de la inflamación y el sangrado. Hay más, pero esos son los 2 principales o que más evidencia tienen. Perfecto. También nos pregunta Víctor, ¿por qué un mal control de la diabetes produce pérdida de hueso? Me imagino de hueso de la encía. En la encía. Está completamente, sería hablar de manera muy técnica, pero para que se entienda, básicamente es una relación bidireccional, ¿vale? Es decir, la inflamación que se genera en la enfermedad de las encías hace un mal control de la diabetes debido a la inflamación que genera en la encía, pasa al nivel sistémico, que a su vez mal regula tu diabetes. Y viceversa, esa inflamación que tiene tu diabetes, que genera tu diabetes por ese mal control, por el problema de la glucosa en sangre, genera una serie de radicales que a su vez generan más inflamación. Y esa inflamación hace que tus encías sean más susceptibles a que las bacterias destruyan más hueso. ¿Vale? Entonces, es por así decirlo, en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Perfecto. Estela nos pregunta, o te pregunta, ¿podrías recomendar algún dentrífico para combatir la gingivitis? Sí, hay 2 que son, además, que siempre me lo preguntan, que no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque en verdad piensas al revés. Piensas que siempre, que por ejemplo, una pasta láser, ¿no? Es súper buena. O una pasta, pues no sé, cualquier otra que te venga a la cabeza que sea de farmacia. Pues no, las que tienen más evidencia científica, es decir, las que tienen más trabajos de investigación, son la Oral-B y la otra es la Colgate Total. Para que veas, son las más económicas, por así decirlo, son las que más evidencia tienen. Y claro, no tienes que irte a una pasta de 5 euros para que tengas un efecto muy bueno contra la gingivitis. Tienes una pasta de una calidad muy buena a un precio bastante razonable en ese aspecto, y es como se le digo a los pacientes. Siempre recomiendo Oral-B o Colgate Total. Bien, también te voy a colar aquí una pregunta que, bueno, queremos saber tu opinión al respecto. A lo mejor conoces algún servicio de ayuda por comunidades autónomas. Es que realmente tenemos varios pacientes que nos manifiestan, por lo que decíamos antes, dificultad que tienen para cuidarse la boca por el coste de los tratamientos. Si existe algún proyecto, alguna vía en la que podamos derivarlo. Es que es complicado. Yo estoy deseoso de empezar a hacer investigación en pacientes con diabetes en Canarias. De hecho, mi tesis doctoral la hago en Canarias, la hago en Tenerife, en pacientes con artritis. En un futuro quisiera hacer estudios donde incluyamos pacientes pues que no tienen acceso ya por lo que sea para intentar ayudarles, y también que a nosotros como investigadores también un poquito pues podamos también tener nuestros resultados. No conozco, la verdad que no conozco, no sé si hay odontólogos que lógicamente hacen tratamientos de manera altruista, pero por su iniciativa propia, no porque sea un plan o porque sea... entonces, es una pena, ¿eh? A mí la verdad que me gustaría ver un día incluso poder hacerlo. Pero esto también es curioso, ¿eh? Porque yo que hago, por ejemplo, a veces tratamientos altruistas a mucha gente,
y ha pasado alguna vez, que haces un tratamiento y claro, lo pones en el programa, ¿no? de la clínica y pones a coste cero y te viene la inspección de trabajo, ¿no? Y dices que este tratamiento ha sido coste cero. ¿Qué pasa? Que el inspector de trabajo te dice, oiga, ¿usted qué ha hecho con este tratamiento? Claro, y digo, no, es una paciente que además se lo hicimos de manera gratuita por esto, por lo otro, porque fue un coste, no quisimos hacer ningún coste y demás. Pues lo que hace la señora Hacienda es que te tributa como si el tratamiento lo hubiera pagado, aunque tú lo hayas hecho a coste altruista, es decir, el coste cero. Así que tú imagínate las dificultades también que nos ponen a nosotros intentar ayudar a la gente. Hombre, lo que decíamos antes, que esto debe ser debe ser tomado como una prioridad a nivel nacional para que se incluyan estos tratamientos costosos, sobre todo para personas con rentas muy bajas, aunque debería ser para la totalidad, porque así es como funciona el Sistema Nacional de Salud, es decir, funciona para la totalidad de la población y no para sectores solamente, ¿no? También es verdad que se han hecho interesantes, bueno, pues proyectos. Ahora me viene a la cabeza lo que han hecho aquí en Canarias el Servicio Canario de Salud con las ópticas, donde habían, pues bueno, una especie de convenios para que pudieran entrar las personas a esas ópticas y hacer una serie de servicios que no se le grababa, ¿no? al paciente en este caso. Y también a través de odontología, aquí también funciona lo que es el PADICAN, la revisión gratuita también para personas, para menores de edad y no sé si en algún caso también para personas mayores, ¿no? Pues bueno, estos son pequeños parches quizá para solucionar este tipo de problemas. Quizás son los colegios oficiales los que también deben negociar, porque ahora me viene también a la cabeza, uno de nuestros patrocinadores, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario, tiene convenios, por ejemplo, con el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife para ofrecer servicios a cierta parte de la población que lo necesita y que no puede costearse psicólogo, por lo menos lo ha tenido, no sé si todavía se mantiene. Cosas de estas podrían ayudar un poco a paliar la nada esta que hay ahora mismo de servicios para todas estas personas que lo necesitan hasta que llegue la solución que todos queremos, que es que entren dentro de lleno en las prestaciones públicas, ¿no? Hombre, yo creo que por lo menos se podría hacer por patologías crónicas que son bastante prevalentes. Véase, por ejemplo, la diabetes o véase, por ejemplo, el enfermo cardiovascular también. ¿Por qué? Claro. Porque esos pacientes tienen grandes complicaciones y a su vez esas complicaciones, y válgame un poquito que no quiero tampoco que se me malentienda, pero todas esas complicaciones tienen un costo sanitario que se podría haber evitado. O sea, yo estoy hablando a nivel de gestión para que el político lo entienda. No es que a nivel humano no seamos humanos. Lo que siempre intentamos es que el paciente no sufra. Esa es la lógica. La lógica del sanitario. Que el paciente no sufra o lo menos posible. Pero porque eso muchas veces el político no lo entiende, dice, sí, muy bien, pero lo que entiende siempre el político es a nivel de coste. Es decir, ¿qué es lo que cuesta esto? Si es viable o no es viable. Claro, si tú por ejemplo, al consejero de Sanidad, se me ocurre, le haces un estudio de mercado, es decir, tú haces el tratamiento de las encías a todos los pacientes con diabetes. ¿Qué te ahorras qué podrías o qué costes podría tener esos pacientes? Te podrías ahorrar al año en trasplantes, por ejemplo, o en diálisis, o en amputaciones, que también hay que meterlo en quirófano muchas veces para poder hacerlas. Todo eso tiene un coste, camas de hospital. De hecho, ese fue el recurso que hemos utilizado las asociaciones de pacientes aquí en Canarias para, entre otras cosas, tener que sea hoy realidad, tener los dispositivos estos nuevos de medición de la glucosa, los sensores y los monitores continuos de glucosa. Siempre es buscar un poco el balance, ¿no? Ver que no es un gasto, sino que es una inversión a medio y largo plazo. Y con esto igual, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo hemos hecho ya. Necesitamos más datos como los que tú nos has presentado hoy, para hacérselo ver, porque el político al fin y al cabo responde en dos cuestiones. Una es precisamente la contención del gasto, ¿no? Que vean que lo que van a aportar pues reducirá en un futuro males mayores. Y por otro lado es la presión ciudadana, la presión al final de las entidades, que son las que les ponemos contra la pared para que apliquen nuevas normativas y se incluyan derechos sanitarios nuevos, ¿no? Yo creo que al final ese es el camino. Bueno, mira, aquí tenemos, Gerián, no es una pregunta, pero sí que es una felicitación directamente para ti. Dice, es la mejor información de salud bucodental que he escuchado. Muchas felicidades, doctor Gerián González. Lo firma José Antonio.
Así que Muchas bueno, gracias. supongo Muchas que gracias. de nada. Bueno, María nos dice que tenía caries cerca de la encía, que se la habían empastado y le vuelven a aparecer. Si puede ser esto por la diabetes. Lógicamente, como dije, no solamente los pacientes con diabetes no solamente tienen alteraciones en la encía, sino también problemas de caries, problemas de saliva, es decir, que pueden tener, como decía, síndrome de boca ardiente, problemas de las glándulas salivales que tienen menor producción de saliva y puede a su vez tener una repercusión directa en las caries. De hecho, si repasas un poquito la presentación, hay fotos en pacientes con diabetes tipo 2 con unas caries de cuello, como acaba de decir María, espectaculares. ¿Por qué? Pues por todo eso y todo eso tiene repercusión directa. Entonces, ¿cuál es mi consejo para intentar que no te vuelva a aparecer? Aparte de hacer el empaste, que probablemente te lo hayan hecho muy bien, lo segundo es intentar utilizar pastas con mucho flúor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el flúor, en este caso, puede intentar disminuir esa caries o incluso remineralizarla. Es decir, que aunque tengas la caries, se puede recuperar esa densificación del material dentario, del esmalte, y remineralizarse, que no me sale la palabra, que a veces es un trabalengua. Remineralizarse. Entonces, utilizar flúor te ayuda muchísimo en ese tipo de situaciones. Pastas con flúor, tipo fluocaril, que tiene más de 2.500 partes por millón, te vendría muy bien. Y luego, evidentemente, ir a tu dentista, que pedirle que por favor te ponga flúor en boca. Es decir, que los tratamientos de flúor en boca en clínica ayudan también bastante al paciente. Perfecto, pues aquí la última pregunta, Gerian, es si hay algún tipo de indicación para las anestesias que utilizan los dentistas, indicación para personas con diabetes. No hay problema. Si fueras hipertenso, sí. En este caso, pacientes con diabetes no hay ningún problema con la anestesia, es segurísimo, además que no tienes ningún problema. A mí la última vez que hablamos, Fran, hablamos también de los corticoides, tratamientos Sí. con corticoides en pacientes con diabetes. Ojo, los pacientes con diabetes se descontrolan muchísimo cuando, por ejemplo, hacemos cirugías grandes y tenemos que mandar corticoides para la inflamación. Ojo, porque se te va a desregular tu glucemia unos cuantos días, para que se tenga en cuenta. Y mi consejo es siempre, cuando te tengas que hacer cirugías y te manden corticoides, tener siempre cobertura antibiótica para evitar infecciones o posoperatorias, etcétera, que sabemos que los pacientes con diabetes son bastante frecuentes. Sí, recuerdo esa conversación. De hecho, hay un fármaco, ahora no lo recuerdo, de corticoides muy famoso que suelen ustedes prescribir. No sé, a lo mejor hay varios, ¿no? Pero hay uno que es muy famoso. A lo mejor recuerdas tú el nombre, ¿cómo era? El Samene. Exámenes, ok. Sí, realmente Samene. se puede tener durante varios días la glucemia bastante alterada, ¿no? Bueno, las personas que llevan tipo 1, que llevan sensor continuo y bomba de insulina, o por lo menos sensor continuo, pueden tener más fácil, entre comillas, Exacto. el poder subsanar esas alteraciones de la glucemia, ¿no? El más complicado lo van a tener las personas con diabetes tipo 2 o personas con diabetes tipo 1 que no tengan estos sistemas, ¿no? Bueno, aquí María nos dice muchísimas gracias y felicidades, Gerian, por su ponencia, una información muy buena. Y creo que, bueno, que este es el sentir de todas las personas que creo que nos han seguido. Eres una persona muy clara, donde nos das unos consejos estupendos para llevar a cabo. Volvemos a reincidir que la importancia de la odontología en la diabetes es fundamental, que tenemos también que acudir al odontólogo siempre y cuando podamos acudir a él, si no pedir ayuda para ver cómo se puede paliar esta escasez o estas posibilidades que no pueden muchas personas. Desde la ADT, pues nos vamos a poner con más insistencia a solicitar a nuestros políticos de cara a tenemos todo el año por delante. Hemos presentado recientemente nuestro manifiesto por la diabetes de Canarias, que es un documento donde siempre incorporamos una serie de reivindicaciones. Durante todos estos años hemos conseguido logros, como por ejemplo lo que decíamos antes, los sistemas continuos de glucosa, por ejemplo que las tiras reactivas se sigan prescribiendo a través de las oficinas de farmacia, etc., temas relacionados con las aguas de insulina. Y aquí nos ha puesto ahora nuestro realizador, pues la segunda parte, digamos, de las peticiones de este año. Ahí pueden ver en el punto 12 que la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias exige al Gobierno de Canarias el acceso a profesionales, en este caso incluimos podología también, que no está incluida en
estas prestaciones y que también es fundamental, como veremos el próximo miércoles, en la charla que tenemos ya para cerrar este curso, y la odontología, ¿no? La odontología es fundamental. Pues precisamente con ese fin, el de reducir ese intolerable número de amputaciones por el caso de apología y todos estos problemas que se originan a través de una mala salud bucodental y que encima pues desencadenan problemas renales o facilitan la aparición de nefropatías diabéticas importantes y problemas de vista, ¿no? Gerian, ¿qué te digo? Que un millón de gracias por colaborar de nuevo con ADT. Ya el otro día, en la presentación que hicimos la semana pasada, le comentaba que, bueno, que tú eres un tipo 3, sabes la denominación, ¿no? Lo de tipo 3, que sé que estás muy cerca del mundo de la diabetes, te choca por todos lados. Por todos Y que lados. a pesar de todo, a pesar de eso, pues bueno, que a pesar de tu juventud, por supuesto, nos sorprende muchísimo todo lo que has hecho durante todos estos años, cómo te has formado, aparte de esa formación, esos másteres que has hecho en la Universidad Complutense de Madrid y demás, y que nada, que te animamos a continuar en esta senda y que algún día te veamos ya fijo por aquí, por Canarias, y si es posible dentro del sistema público de salud. Vamos a ver si lo conseguimos. Dios te oiga, Dios te oiga. Ojalá. Pues Gerian, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto, ¿vale? Muchas gracias a ti, a Bueno, ADT y a todos los que me han escuchado. De verdad que muchas gracias perfecto. y ha sido un placer. Muy bien, venga, un saludo, buenas tardes. Y a todos Muchas los gracias. demás, pues nada, citarles que el próximo miércoles, sí, se había ido la imagen. Decirles al resto solamente que el miércoles próximo a las 17:30 hora canaria finalizaremos el curso ya con la última ponente, que es especialista en podología y que se llama Marta Pérez, ahí la tienen, que va a hablar sobre el pie diabético y bueno, pues el fenómeno este del pie diabético, cómo sucede, cómo se origina, cómo se puede prevenir y nos dará consejos interesantes. Marta también es una colaboradora habitual de la Asociación para Diabetes de Tenerife, ha estado en ediciones anteriores y verán que es muy amena en sus explicaciones y sobre todo que dará consejos muy valiosos para todos. Esperamos tenerles a todos por aquí, es otra vez para el grupo de tipo 1 y tipo 2, estará ella, 5:30, el mismo enlace que hemos facilitado hoy, intentaremos también que la transmisión se haga simultánea también con Facebook. Nada más, muchas buenas tardes a todos y hasta el próximo miércoles. Saludos.